Mi nieto se burló de mí delante de toda la familia, creyendo que yo era una vieja inútil que ya no entendía nada. Pero ese día, en medio de su fiesta de compromiso, fui yo quien escuchó una conversación que él jamás pensó que llegaría a mis oídos. Su futura esposa habló de mí como si fuera un estorbo, y de mi hija, su madre, como si fuera una sirvienta barata que solo servía para pagar cuentas. Mientras todos reían y posaban para las fotos, yo ya había tomado una decisión silenciosa. No iba a gritar, no iba a hacer un escándalo, iba a observar, investigar y preparar el golpe más frío y más justo de mi vida. Y todo empezó con una sola frase que escuché detrás de una puerta entrecerrada. Una frase que me hizo entender que mi propia sangre estaba dispuesta a destruir a su madre por dinero. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas hoy. Escribe el nombre de tu ciudad y tu país. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias y sentir que, aunque estemos lejos, nos acompañamos unas a otras. Me llamo Marta Hernández, tengo 67 años, y aunque muchos me ven como una abuela tranquila que hace sopas y teje suéteres, la verdad es que la vida me obligó a aprender a pensar con la cabeza fría cuando todo se estaba cayendo. Crecí en un barrio humilde, en una casita de 2 cuartos con techo de lámina, donde el ruido de la lluvia a veces no te dejaba dormir. Pero el amor de mi madre lo hacía todo más llevadero. Siempre trabajé, desde joven, limpiando casas, cocinando, cuidando niños, hasta que con los años pude abrir una pequeña fonda que terminó siendo mi orgullo y mi salvación económica. Tuve una sola hija, Clara. La tuve a los 23 años, cuando todavía no sabía nada de la vida. Su padre nos dejó cuando ella apenas tenía 4. Un día se fue a buscar trabajo a otra ciudad y nunca más regresó. Yo lloré, me enojé, me deprimí, pero después entendí que él se había ido, sí, pero mi hija se había quedado, y ella merecía todo. Clara creció viéndome llegar cansada, con olor a fritanga y sudor, pero también me veía sonreír cuando contaba las monedas de la caja y lograba pagar la renta a tiempo. Era una niña dulce, estudiosa, siempre preocupada por no darme problemas. Nunca me pidió lujos. Con 15 años ya me ayudaba en la fonda, servía mesas, hacía cuentas mejor que yo y saludaba a los clientes por su nombre. Yo repetía una frase que mi madre me enseñó: la pobreza se soporta, la humillación no. Y se la dije a Clara tantas veces que parecía que lo entendía. Pero descubrí demasiado tarde que, cuando el corazón se ciega por la familia, una también traga humillaciones sin darse cuenta. Clara se casó muy joven, a los 20, con un muchacho llamado Ernesto, un mecánico que al principio parecía trabajador y respetuoso. Yo nunca terminé de confiar en él del todo. Era simpático, sí, pero tenía esa forma de mirar las cosas ajenas como si ya fueran suyas. ¿Pero qué podía hacer? Mi hija estaba enamorada, y una madre a veces se guarda las dudas para no apagar la sonrisa de sus hijos. De ese matrimonio nació mi nieto, Daniel. Yo lo vi nacer, lo sostuve en brazos cuando todavía estaba moradito de tanto llorar y juré que nunca le faltaría nada mientras yo estuviera viva. Y cumplí. Lo cuidé mientras sus padres trabajaban, lo llevé a la escuela, le enseñé a amarrarse las agujetas, a decir por favor y gracias. Le preparaba su arroz con leche cuando estaba enfermo y lo dejaba dormir en mi cama cuando tenía pesadillas. Con los años, el matrimonio de Clara se fue desgastando. Ernesto bebía cada vez más, gastaba dinero en cosas que no tenían sentido y hacía comentarios crueles sobre mi hija. «Eres una simple ayudante de cocina con suerte», le soltó una vez, cuando Clara ya administraba casi toda la fonda y había logrado ampliarla con una pequeña terraza. Yo escuché esa frase desde la cocina y me la tragué con el vapor del arroz. No reaccioné. No aún. Cuando Daniel tenía 15 años, Ernesto se fue como su propio padre, a probar suerte en otra ciudad, y nunca volvió. Le dejó deudas a Clara, líos con un crédito de un carro que ni siquiera terminó de pagar, y una rabia silenciosa que ella escondía detrás de su sonrisa cansada. Fueron años duros. Pagamos deudas,
Negociamos con el banco, cerramos un tiempo la terraza porque no alcanzaba para todo. Pero salimos adelante. Clara se convirtió en la verdadera dueña de la fonda. Legalmente el local estaba a mi nombre, pero todo lo que se movía ahí ya llevaba sus manos. Yo seguía apoyando, pero dejé que ella tomara decisiones. Se lo había ganado. Daniel, en cambio, cambió. De niño noble y cariñoso, se fue transformando en un adolescente altivo, que se avergonzaba de que su madre solo tuviera una fonda de barrio. Quería ropa de marca, teléfono de último modelo, cursos caros, y cada vez que Clara le decía que no podíamos gastar tanto, él respondía con desprecio: «Si hubieras estudiado más, no seríamos pobres». Esa frase fue como una bofetada para mí, porque yo sabía cuánto se había sacrificado Clara, pero ella, en lugar de poner límites, lo justificaba. «Es la edad, mamá, ya se le pasará». El tiempo pasó y no se le pasó. Empeoró. Entró a la universidad gracias a una beca y a que yo vendí unas joyas viejas que guardaba desde joven, recuerdo de mi madre. Empezó a juntarse con chicos de familias mucho más ricas. Se avergonzaba de invitar a sus amigos a la fonda porque olía a aceite. Un día lo escuché decirle a una compañera por teléfono: «Mi abuela tiene un negocio, pero es de esos para gente sin estudios. Yo estoy haciendo mi vida lejos de eso». Me dolió. No por el negocio, sino porque se atreviera a hablar así de lo que nos había dado de comer a todos. A sus 25 años, Daniel tenía trabajo en una empresa mediana gracias a un contacto de la universidad. Ganaba bien para su edad y además seguía viviendo en casa de su madre. No pagaba renta, no ayudaba con los servicios, comía todos los días en la fonda. Y aún así, cuando se enojaba, gritaba: «Yo no tengo por qué mantener este rancho. Algún día me voy a ir y no voy a mirar atrás». Yo solo lo miraba y callaba. A mis 67 años había aprendido que a veces una palabra a destiempo solo hace que el orgulloso se cierre más. Pero callar no significa no ver. Y yo veía todo. Fue en ese contexto que apareció Luciana, la novia de mi nieto. Una muchacha de 24 años, muy bonita, muy arreglada, hija de una familia de clase media alta que tenía una florería grande en el centro comercial. Siempre perfumada, con uñas perfectas y esa forma de hablar como si el mundo se le debiera algo. La conocí el día que Daniel la llevó a la fonda por primera vez. Entró mirando todo de arriba a abajo, como si estuviera inspeccionando una bodega vieja. Clara, emocionada, corrió a saludarla. «Luciana, qué gusto, por fin te conozco. Daniel me ha hablado mucho de ti». Luciana le sonrió apenas. «Sí, señora. Clara, ¿verdad? Daniel me dijo que usted cocina muy rico». Yo la abracé por cortesía, pero sentí cómo se ponía rígida, como si mi delantal manchado fuera a pegarse a su ropa de marca. Ese día pidió una ensalada. Nada de arroz, nada de tortillas, nada de guisados. Apenas tocó el plato. Pero sonreía para las fotos que Daniel subía a sus redes. Aquí, con mi futura esposa, en la fondita familiar. Esa palabra, fondita, con ese tono, me hizo levantar una ceja. Con el tiempo, Luciana empezó a aparecer cada vez más, pero no para ayudar ni para convivir. Llegaba, se sentaba con Daniel, miraba su celular y se quejaba del calor, del ruido, del tipo de clientela. Una vez la escuché decir: «Es que esta zona es re fea, amor. Tú mereces más. No sé cómo aguantaste tantos años aquí». Y él respondió, sin vergüenza: «Ya falta poco. Cuando nos casemos todo va a ser distinto». Yo fingí no oír, pero ese «todo va a ser distinto» se me quedó pegado en la cabeza como una alarma silenciosa. Cuando anunciaron el compromiso, Clara casi se desmayó de la emoción. Daniel le dio la noticia en la cocina de la fonda, mientras ella revolvía una olla de frijoles. «Mamá, Luciana y yo nos vamos a casar». Clara soltó la cuchara, se tapó la boca con las manos y las lágrimas le salieron solas. Mi niño se casa. Dios mío, qué bendición». Lo abrazó, lo besó. Yo también lo abracé, porque, a pesar de todo, era mi nieto. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó haciendo cuentas, sacando viejas libretas, revisando ahorros.
Mamá, me dijo, Daniel merece una boda bonita, no como la mía, que fue a la carrera y sin nada. Yo quiero que él tenga lo que yo no tuve. Yo la miré fijo. Clara, ten cuidado. Una cosa es ayudar, otra es cargar todo el peso. Ella sonrió con cansancio. No te preocupes, no voy a hacer locuras. Solo quiero aportar. ¿Cuánto tienes ahorrado? Entre tus ahorros, los míos y lo del fondo que empezamos hace años, como para cubrir la mitad del banquete. Y Luciana dice que su familia se hará cargo de la otra mitad. ¿Y Daniel? Pues, él dice que va a pagar el viaje de luna de miel. No me gustó nada, pero vi en los ojos de mi hija una ilusión que no veía desde que Daniel era bebé. ¿Cómo romperle eso sin pruebas? Comenzaron los planes. Reuniones con la familia de Luciana. Ellos eran educados, sonrientes, pero tenían esos comentarios pasivo-agresivos que solo las mujeres que han sido miradas por encima 1000 veces pueden detectar. En una de esas reuniones, en la casa de los padres de Luciana, su madre dijo frente a mí: «Bueno, nosotros ponemos el salón y la decoración. Obvio queremos algo elegante, no esos salones de barrio con mantelitos de plástico. ¿Verdad, Daniel?» Él se rió. «Claro, suegra, no se preocupe, mi mamá entiende». Clara se quedó callada, con la sonrisa pegada pero los ojos vidriosos. Yo apreté los dientes. Al salir en el coche le dije: «Clara, hija, una cosa es que ellos tengan más dinero y otra que te falten al respeto». Ella respiró hondo. «Mamá, no exageres, son así, hablan sin pensar. Lo importante es que quieren a Daniel». Lo dijo así, como si eso bastara, y yo sentí algo en el estómago, una mezcla de coraje y de miedo. Porque cuando una madre minimiza las faltas de respeto, ya está abriendo la puerta a cosas peores. Pasaron los meses. La boda se acercaba. Clara empezó a pagar adelantos, al banquete, al fotógrafo, al grupo musical. Sacó parte de los ahorros de la fonda, movió dinero que teníamos guardado para emergencias. «Esto también es una emergencia emocional», me dijo riendo nerviosa. «No todos los días se casa tu único hijo». Yo, mientras tanto, observaba. Guardaba recibos, escuchaba conversaciones, veía cómo Daniel se alejaba más y más de nosotras. Ya casi no comía en la fonda. Decía que tenía reuniones importantes con clientes. Una noche, un proveedor de siempre, don Raúl, llegó más tarde de lo habitual a dejar las cajas de verdura porque se le había descompuesto la camioneta. Yo ya estaba cerrando la fonda, pero le abrí para recibirlo. «Doña Marta», me dijo mientras acomodábamos las cajas, «ayer vi a su nieto en el restaurante nuevo del centro, ese caro». «Ah, sí, a veces va con la novia». Pues esta vez no estaba con la novia, estaba con otra muchacha, morena, muy arreglada, se veían muy cercanos. Me quedé fría. ¿Está seguro de que era él? Claro, si yo lo vi crecer, señora. Y lo escuché decir: «Ya casi es mío todo ese local, vas a ver. Cuando mi abuela se vaya, mi mamá firma lo que yo diga, tú solo espera». Y sentí que se me helaba la sangre. ¿Local? ¿Qué local? Pues, el suyo, ¿no? Eso entendí. Él hablaba del negocio de la vieja y dijo que después lo iba a modernizar y que ya no quería gente corriente entrando ahí. Don Raúl se disculpó. Dijo que tal vez había entendido mal, pero yo sabía que no. Porque cuando un hombre habla con esa soberbia, las palabras se le notan hasta en los gestos. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina, con una taza de café frío, mirando las paredes que tantas veces pintamos con Clara, pensando en mi madre, pensando en los años que ese local nos había sostenido. ¿Será capaz?, me pregunté. ¿Será capaz de usar a su propia madre para quedarse con lo que no trabajó? Quise hablar con Clara, pero la vi llegar agotada, con los ojos hinchados de tanto ver presupuestos de la boda, y me detuve. No quería que pensara que yo odiaba a su hijo. Eso es algo que muchas madres no perdonan nunca. En vez de hablar, decidí observar más. Cambié pequeñas cosas que Daniel no notó. Empecé a llevar un registro detallado de todo lo que salía del negocio para la boda.
Guardé facturas, comprobantes de transferencias, copias de contratos. Y sobre todo, empecé a escuchar en silencio cada vez que Daniel y Luciana hablaban creyendo que yo no estaba cerca. Un domingo, semanas antes de la boda, hicieron una comida en casa de Clara para celebrar el compromiso. Vinieron los padres de Luciana, unos tíos de ella, 2 amigas y algunos de nuestros vecinos de toda la vida. La fonda se cerró temprano ese día y la convertimos en salón improvisado. Manteles blancos, flores en jarrones, música bajita. Clara estaba feliz, corriendo de un lado a otro, sirviendo platos, pendientes de que nadie se quedara sin bebida. Yo la ayudaba en la cocina. El ambiente, en apariencia, era alegre. Ya casi al final de la comida, Daniel levantó la copa y dijo: «Gracias a todos por estar aquí. Este es apenas un adelanto de lo que será nuestra boda. Luciana y yo queremos una vida distinta, una vida sin carencias, sin problemas de dinero, y estamos trabajando duro para lograrlo». Todos aplaudieron. Yo noté el énfasis en distinta y carencias, como si su infancia hubiera sido una miseria absoluta, y no el esfuerzo digno de una madre que jamás le dejó faltar un plato de comida. Después de los brindis, la familia de Luciana comenzó a hacer comentarios sobre el lugar donde sería la boda. Ellos habían encontrado una hacienda preciosa en las afueras de la ciudad. Carísima, por supuesto. «Pero vale la pena», repetía la madre de Luciana. «Nada de salones baratos. Mi única hija no se va a casar en un lugar de segunda». Clara asentía, mordiéndose los labios. Yo veía cómo sus manos se apretaban alrededor de la servilleta. Cuando el sol empezaba a bajar, fui a la cocina a lavar unos platos. Escuché pasos en el pasillo que lleva al pequeño cuarto donde guardamos los manteles y las bebidas. No hice ruido. Algo en mi estómago me decía que no debía hacerme notar. Entonces escuché la voz de Luciana, baja pero clara. «Ya casi está todo cerrado, amor. Hablé con mi papá y con el notario. Dice que en cuanto tu mamá firme la donación, el local será tuyo legalmente». Yo me quedé congelada con las manos dentro del agua jabonosa. La voz de Daniel sonó confiada. «Te lo dije, es fácil. Ella confía en mí. Cree que es solo para proteger el negocio. Y la abuela, en cuanto se enferme o algo, ya nadie la va a escuchar. Es cuestión de tiempo». Luciana se rió suave. «¿Y tu mamá? ¿No sospecha?» «Mi mamá es buena, pero es débil. Siempre se siente culpable por todo. La tengo en la mano. Y la abuela, bueno, ya viste, está vieja. No va a durar tanto. Cuando nos quedemos con la fonda, la remodelamos, la hacemos restaurante y listo. Nada de vecinos pobres entrando sudados de la obra. Otro tipo de gente». Luciana suspiró. «Me encanta cuando hablas así. Eres tan ambicioso. Mi mamá dice que al principio le preocupaba que vinieras de un barrio así, pero cada vez la convences más. Solo falta que tu madre entienda que en nuestra vida nueva no hay lugar para, ¿cómo decirlo?, lastres». «Mi mamá se puede ir a vivir a un cuartito con tu abuela si quiere», respondió Daniel, como si hablara de cualquiera. «O a donde sea. Con lo que saque de la venta del departamento donde vive ahora, se mantiene. Lo importante es que no estorbe. Tú y yo somos el futuro, no ellas». Sentí que el corazón me daba un vuelco. Me apoyé en la encimera para no caerme. Luciana agregó en voz casi divertida: «Solo asegúrate de que firme todo antes de la boda. No quiero sorpresas. Después, si se enojan, que se enojen. Ya no podrán hacer nada». En ese momento, escuché a alguien llamarme desde el comedor. «Marta, ¿ya está el café?». Respiré hondo, me sequé las lágrimas que no sabía que ya me estaban resbalando por las mejillas, y salí con la mejor sonrisa que pude fingir. Pasé al lado del pasillo donde ellos estaban. Cuando Luciana me vio, cambió el tono de inmediato. «Abuelita Marta, justo estábamos diciendo que su pastel de 3 leches es el mejor. ¿Nos guarda un pedacito para llevar?». La miré a los ojos. Por un momento, deseé gritar, tirarles la charola encima, decirle a todos lo que acababa de escuchar.
Pero en esa misma fracción de segundo entendí algo. Un escándalo en ese momento solo los pondría a la defensiva. Dirían que yo malinterpreté, que estoy vieja y paranoica, que escuché mal. Se cerrarían, se protegerían. Yo no necesitaba rabia, necesitaba estrategia. Así que sonreí. Claro, mi niña. Para ti, los pedazos más grandes. Ella rió, satisfecha, sin saber que, con cada palabra, me estaba dando la cuerda con la que iba a colgar su ambición. Esa noche, cuando todos se fueron y Clara se quedó recogiendo los platos, se acercó a mí con cara de preocupación. Mamá, Daniel me habló de una idea. Dice que sería bueno que, antes de la boda, traspasemos legalmente la fonda a su nombre. Que así él puede ayudar con créditos, con permisos, con todo eso que yo no entiendo bien. Mis manos se helaron. ¿Y tú qué le dijiste? Que lo iba a pensar, pero la verdad me da miedo. Tú y yo hemos trabajado tantos años para esto. Aunque él sea mi hijo, no sé. ¿Tú qué opinas? Fue la primera vez en mucho tiempo que la vi dudando. Y esa pequeña puerta que se abrió, tenía que usarla con muchísimo cuidado. Opino, le dije despacio, que ninguna decisión importante se toma con prisa, y menos cuando involucra todo lo que nos sostiene. Si tu hijo quiere ayudarte, puede hacerlo sin que le pongas el negocio a su nombre. El amor no debería exigir papeles de propiedad. Clara bajó la mirada. Es que él dice que soy desconfiada, que no lo quiero, que lo trato como a un extraño, que tú también. ¿Y tú? ¿Confías en él al 100%? Se quedó callada. Ese silencio me dijo más que cualquier frase. Vamos a hacer algo, hija, propuse. Antes de firmar nada, vamos a hablar con un abogado, con uno que no sea amigo de nadie de la familia de Luciana, con alguien que solo mire los papeles, sin emociones. Ella asintió, dudosa, pero asintió. Está bien, pero no quiero que Daniel piense que queremos impedir su boda. Una cosa es la boda, otra cosa es el patrimonio de toda una vida. No las mezcles. Esa misma semana, en secreto, pedí una cita con un abogado que un cliente de la fonda me había recomendado tiempo atrás, un hombre serio, de voz tranquila, que ayudaba a gente mayor a poner en orden sus papeles. Fui sola la primera vez. Llevé copias de la escritura del local, del pequeño departamento donde vivía Clara, y de unos viejos contratos de la fonda. Me senté frente a él y le conté, sin adornos, lo que había escuchado. Él no se sorprendió. «Señora Marta», me dijo, «esto pasa más de lo que imagina. Los hijos, las parejas, la ambición. Lo primero que vamos a hacer es blindar lo que ya es suyo. Y lo segundo, asegurarnos de que, aunque la señora Clara quiera ayudar a su hijo, no pueda perder todo en una sola firma». Habló de fideicomisos, de testamentos, de cláusulas de reversión. Palabras que al principio me sonaban a chino, pero que con paciencia me explicó una por una. Salí de ahí con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque había formas legales de proteger lo nuestro. Tristeza porque tener que protegerse de la propia sangre es una herida que no te cierra tan fácil. Unos días después, llevé a Clara con él. «Solo para que te explique», le dije. «Después tú decides». El abogado fue profesional. Le habló de riesgos, de casos semejantes, de cómo un traspaso total al nombre de Daniel podía dejarla a ella y a mí sin nada, si, por ejemplo, él se peleaba con Luciana, tenía deudas o simplemente decidía vender. Clara escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. «¿Usted cree que mi hijo sería capaz de algo así?», preguntó casi en un susurro. El abogado no contestó directamente. «Yo no juzgo personas, señora. Solo veo números y papeles. Un papel mal firmado abre la puerta para que cualquier persona, buena o mala, haga lo que quiera. Mi trabajo es cerrar esa puerta». Al salir, Clara me miró distinta. «Mamá, ¿tú sabías algo?». Esa era la pregunta que tanto temía y al mismo tiempo que tanto necesitaba que llegara. «Escuché cosas, hija», respondí con calma. «Cosas que me preocuparon, pero no quería venir con chismes.
Preferí que un profesional te mostrara los riesgos sin meter mi opinión de por medio. Ella se quedó callada largo rato. Esa misma noche, mientras lavábamos trastes, murmuró: Daniel me dijo hoy que Luciana está desesperada por tener todo listo antes de la boda, que su mamá insiste mucho en lo de la fonda. Ahora entiendo por qué. Su voz ya no era solo triste. Tenía un filo nuevo, el de la desilusión mezclada con una rabia que iba a tardar en salir, pero que ya estaba despertando. Yo sabía que la tormenta venía, pero también sabía que no podía provocarla yo sola. Tenía que dejar que ellos mismos se delataran frente a la gente adecuada, en el momento adecuado. Los días siguientes, Clara empezó a posponer la firma de cualquier documento. Daniel se impacientaba. Se lo notaba en la forma en que fruncía el ceño cuando hablaban por teléfono mientras él estaba en la sala y ella en la cocina. «Es que siempre es lo mismo, mamá», le escuché decir una tarde. «Tú y la abuela desconfiando. ¿No entiendes que estoy intentando asegurar tu futuro? ¿Quieres morirte trabajando en esa fonda apestosa?» Clara respiró hondo. «Mi futuro está asegurado mientras el local siga a nuestro nombre y no al tuyo, Daniel. No te enojes. Solo quiero estar segura de lo que firmo». Él soltó una carcajada sin humor. «Claro, porque tú eres experta en leyes. Seguramente ese abogadito de 3 pesos que te buscó la abuela sabe más que el notario de los papás de Luciana. Mamá, por favor, no seas ridícula». Me dolió que hablara así del abogado, pero me dolió más el tono con que habló de mí. «Y de paso», añadió, «habla con la abuela, porque si ella no coopera, va a ser muy difícil que Luciana se sienta parte de esta familia. No quiero bultos colgando de mi matrimonio». Ese bultos me atravesó como un cuchillo. Esa noche, mientras Clara dormía profundamente, agotada, me senté otra vez en la mesa de la cocina. Saqué un cuaderno viejo y empecé a escribir, algo que no hacía desde que era joven. Cada frase que había escuchado, cada humillación, cada dato concreto. No por rencor, sino para no dudar de mi propia memoria cuando llegara el momento de actuar. Y llegó más rápido de lo que pensé. Una semana antes de la boda, Daniel anunció que harían una reunión de agradecimiento en el salón de eventos del edificio donde vivía la familia de Luciana. Una especie de ensayo general con los padrinos, algunos familiares cercanos y amigos. «Abuela», me dijo Dani el día anterior, «quiero que vengas arreglada. Te van a tomar muchas fotos. Luciana quiere que todo se vea perfecto». «¿Perfecto para quién, mijo?», le pregunté con una sonrisa que ocultaba mi ironía. «Para todos», respondió, revisando su celular sin mirarme a los ojos. «Esta boda es una oportunidad para nosotros de subir de nivel». Subir de nivel, como si la vida fuera un videojuego y nosotras fuéramos solo los personajes del primer escenario, esos que uno deja atrás cuando ya no sirven. Clara, pese a todo, se arregló con ilusión. Se puso un vestido azul que había guardado para una ocasión especial. Se peinó con esmero, se maquilló sencillito. Yo elegí mi mejor conjunto, una falda negra larga y una blusa blanca con encaje, regalo de una clienta. Me miré en el espejo y pensé en las veces que me habían llamado pobretona, vieja, señora de barrio. Sonreí, porque también sabía quién era. Yo no tenía apellido rimbombante, pero tenía historia, tenía trabajo, tenía memoria. Llegamos al salón y, como siempre, las miradas nos recorrieron de arriba a abajo. La decoración era muy elegante. Había un arco de flores con las iniciales L en D, mesas redondas con manteles beige, copas altas. Los amigos de Daniel, de traje, reían a carcajadas. Las amigas de Luciana se hacían selfies en cada rincón. Al poco rato, el padre de Luciana tomó el micrófono para dar unas palabras. «Queremos agradecer a todos por acompañar a nuestros hijos en este momento tan importante. Nuestra familia siempre ha soñado con ver a Luciana formar un hogar con un hombre trabajador, con aspiraciones, que quiera crecer, y encontramos eso en Daniel». La madre de Luciana añadió: «Sí, Daniel viene de un entorno humilde,
pero con nosotras ha aprendido otras cosas. La vida lo está llevando a lugares donde, con todo respeto, tal vez su familia de origen nunca imaginó estar. Algunas personas rieron nerviosas. Clara bajó la mirada al mantel. Yo apreté la mano de mi hija debajo de la mesa. No terminó ahí. Y por eso, continuó la madre de Luciana, estamos felices de que, como parte de esta unión, también se esté dando una transición importante en el negocio familiar de Daniel y su madre. Varias cabezas se giraron hacia nuestra mesa. Pronto, siguió ella con una sonrisa amplia, ese localito tan querido se convertirá en algo más grande, más acorde con la nueva vida que ellos van a tener. Nuestros abogados y el notario ya tienen todo preparado para que, antes de la boda, se firme la donación a nombre de Daniel. Es un paso de confianza que muestra cuánto cree su mamá en él. Hubo aplausos. Algunos gritaron «¡Eso!», sin saber realmente de qué estaban aplaudiendo. Yo noté cómo Clara se quedaba pálida. Daniel se levantó, tomó el micrófono y, en lugar de aclarar, empeoró todo. «Gracias, suegros. Efectivamente, mi mamá y mi abuela me han apoyado siempre. Y ahora es mi turno de tomar las riendas y llevar el negocio familiar a otro nivel. Pronto va a ser un restaurante de verdad, no solo una fonda de barrio. Y de paso, vamos a asegurarnos de que ellas estén tranquilas, en un lugar donde no tengan que preocuparse por nada». Un murmullo se extendió por el salón. Yo vi cómo una tía de Luciana comentaba en voz baja: «Al fin sacarán a esa señora de la cocina, ya estaba bueno». Si alguien esperaba que me pusiera a llorar en ese momento, se equivocó. Si esperaban que Clara se levantara a abrazar a su hijo agradecida por el gesto, también se equivocaron. Mi hija me miró, con los ojos vidriosos, pidiéndome con la mirada una sola cosa: «No hagas nada aún». Y obedecí. Porque la humillación todavía estaba en proceso. Porque la verdadera escena, la que yo necesitaba que ocurriera, todavía no había llegado. Terminado el discurso, empezaron la música y las fotos. Nos hicieron parar bajo el arco de flores, posar con sonrisas tensas. A Clara la pusieron al costado, casi fuera del cuadro principal. A mí me sentaron en una esquina, para que no te canses, abuelita. En medio de todo ese ruido vi algo que me llamó la atención. El notario, un hombre de traje gris, se acercó con una carpeta a Daniel y a la madre de Luciana. Ellos hicieron un gesto, señalando hacia un salón pequeño al fondo. «Vamos a firmar unos papeles aprovechando que están todos», escuché que decía la madre de Luciana. «Clara, Marta, acompáñenos, por favor». Ahí estaba. La trampa. Y también la oportunidad. Nos condujeron a ese salón aparte, más pequeño, con una mesa larga en el centro. Sobre la mesa, varias carpetas. El notario se sentó, serio. «Bueno», dijo la madre de Luciana con su mejor sonrisa, «esto es solo un trámite, queridas, un acto de amor, la donación en vida del local a nombre de Daniel, para que él pueda hacerse cargo del negocio. Ustedes seguirán siendo parte, por supuesto. Pero es mejor que todo esté a su nombre. Es lo que hace cualquier familia moderna». El notario abrió la carpeta. «Señora Clara, según lo que tengo aquí, usted comparece como copropietaria junto a la señora Marta del inmueble ubicado en...». Empezó a leer la dirección. Yo levanté la mano. «Disculpe que lo interrumpa», dije con voz calma. «Antes de seguir, quisiera ver el documento completo. Soy vieja, pero no ciega». La madre de Luciana se tensó un poco. «Doña Marta, confíe. Es el mismo modelo que usamos nosotros con nuestros hijos». «Pues precisamente por eso», respondí. «Si ustedes se preocupan tanto por sus intereses como para usar un notario de confianza, yo me preocupo lo mismo por los míos». El notario me pasó una de las copias. La tomé con manos firmes. Los años de limpiar casas, cargar cajas de verduras y levantar ollas pesadas me habían dejado los dedos fuertes, no temblorosos. Leí, línea por línea. No entendí todo, pero sí entendí lo suficiente. Se trataba de una donación irrevocable del inmueble a favor de Daniel, con reserva de uso de por vida para mí y Clara, siempre y cuando no se opusieran a las decisiones de administración y transformación del negocio.
En pocas palabras, en cuanto firmáramos, el local ya no sería nuestro. Y si nos atrevíamos a disentir, podían sacarnos sin miramientos. Levanté la vista. Clara, hija, dije despacio, ¿esto es lo que tú quieres firmar? Ella me miró, con el rostro desencajado. Yo no sabía que decía eso, murmuró. La madre de Luciana intervino de inmediato. Es un formulario estándar, no se asusten. Nadie las va a sacar a la calle. Al contrario, van a vivir mucho mejor. Daniel quiere lo mejor para ustedes, ¿verdad, amor? Daniela sintió, impaciente. Abuela, ya, por favor, no pongas problemas. Firma y ya. Confía en mí por una vez. Lo miré, despacio. Esa era mi sangre, el niño al que enseñé a limpiarse las lágrimas después de caerse en la bicicleta, el adolescente al que le compré su primer teléfono, y ahora era este hombre que me hablaba como si yo fuera un estorbo. Daniel, le dije, ¿tú leíste esto? Claro, respondió, cruzando los brazos. Hablé con el notario. Está todo bien, solo es una formalidad. ¿Y les dijiste a tu mamá y a mí todo lo que implica? ¿Qué tanto lío? Ustedes van a seguir ahí, solo que ahora el local será mío. Es lo normal, tú ya estás grande. ¿Quieres seguir preocupándote por pagos, impuestos, proveedores? Yo me encargo. Tú descansas. Luciana intervino, con ese tonito dulce que ya me conocía. Sí, abuelita, no sea desconfiada. Ustedes se merecen descansar. Daniel va a hacer que ese lugar deje de ser una fonda cualquiera. Va a ser un restaurante de categoría. ¿No le gustaría ver su nombre en algo más elegante? Yo sonreí, pero esta vez no era una sonrisa falsa. Era la sonrisa de quien por fin ve al enemigo mostrar toda su cara. ¿Sabes qué, Luciana? Dije. Tienes razón. A mi edad ya no debería preocuparme por ciertas cosas. Por eso me adelanté. Saqué de mi bolso una carpeta que había llevado por si acaso. Era el testamento y el contrato de fideicomiso que el abogado había preparado. Ambos documentos ya estaban firmados ante otro notario, días atrás. El notario del traje gris abrió los ojos al ver el membrete. Reconoció el nombre de mi abogado. ¿Qué es esto?, preguntó Daniel molesto. Esto, mijo, respondí con calma, es la prueba de que no estoy tan vieja como crees. Desde hace semanas, la propiedad del local está protegida en un fideicomiso. Ni tú, ni Luciana, ni nadie puede venderlo, donarlo o hipotecarlo sin mi firma y la de tu madre. Y si en algún momento intentas sacarnos de ahí, el local pasa automáticamente a una asociación civil que alimenta mujeres mayores en situación de abandono. Así que cuidado con empujar, porque podrías quedarte sin nada y, de paso, dárselo todo a un grupo de viejas como yo. El silencio que se hizo en ese cuarto fue tan grueso que casi se podía masticar. El notario parpadeó, incómodo. La madre de Luciana se puso roja. Luciana apretó los labios. Clara me miraba como si no conociera a la mujer que tenía enfrente. «Eso no puede ser legal», escupió Daniel. El notario aclaró la garganta. «En realidad, sí puede, señor Daniel. Si la señora Marta es copropietaria y ya ha dispuesto de su parte mediante un fideicomiso y un testamento anteriores a este documento, cualquier donación posterior en contrario puede impugnarse fácilmente. Y, de ser cierta la cláusula condicionada que ella menciona, podría efectivamente activarse en caso de intento de desalojo». La madre de Luciana giró hacia él. «¿Por qué no nos dijo eso cuando preparamos el documento?» «Porque yo no tenía conocimiento de esos otros instrumentos, señora», respondió él, sudando. «Se registraron en otra notaría. Yo no tengo obligación de saberlo». Daniel me miró con furia. «¿Planeaste esto a mis espaldas?» «No», respondí. «Lo planeé de frente a lo que vi venir. Tú fuiste quien empezó a moverse a nuestras espaldas. Tú fuiste quien le dijo a una muchacha en un restaurante que solo esperaba a que la vieja se enfermara para que yo dejara de estorbar». Su cara perdió el color. ¿Qué estás diciendo? Que te escuchan más oídos de los que crees cuando hablas fuerte en lugares públicos. Que los proveedores, los vecinos, la gente que tú llamas corriente, también tiene memoria.
y que tu propia abuela, esa vieja que crees sorda, estaba a 2 metros cuando tú y tu novia planearon cómo sacarnos del negocio. Clara se llevó la mano a la boca. ¿Eso es verdad, Daniel?, susurró. Él dudó apenas un segundo. Ese segundo bastó. Estás exagerando, mamá. La abuela siempre dramatiza. Seguro entendió mal. Además, es lo normal. Los hijos tomamos el control. No lo decía por mal. Luciana, viendo que el barco se hundía, intentó otro juego. Señora Clara, doña Marta, de verdad que no queremos problemas. Solo pensamos en el futuro. Mis papás siempre dicen que los negocios deben estar en manos de quienes saben administrarlos. Daniel tiene estudios. Ustedes, con todo respeto, no. Clara levantó la vista. Y por primera vez, en muchos años, vi en sus ojos la misma llama que tenía cuando, de joven, defendía mis decisiones frente a los vecinos chismosos. Con no tener estudios, mantuve a este hijo. Pagué sus cuadernos, sus uniformes, su universidad, dijo con voz temblorosa pero firme. Con esta fonda de barrio que desprecias, Luciana, tu futuro esposo nunca pasó hambre. No se burlen de lo que no conocen. No menosprecien la mesa de la que han comido. Entonces no van a firmar, dijo la madre de Luciana cruzando los brazos. No, respondí. No hoy, y no bajo estos términos. Si Daniel quiere ayudar en el negocio, será como empleado o socio con límites claros, pero jamás a costa de dejarnos en la calle. Daniel golpeó la mesa con la mano. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, abuela? Olvídenlo. No necesito su mugroso local. Luciana y yo podemos hacer nuestra vida sin ustedes, pero no quiero que el día de la boda me hagan quedar como un ingrato. Ustedes son las que pierden. Se levantó furioso y salió del cuarto, tirando la silla. Luciana lo siguió, pero antes de cruzar la puerta se volvió hacia nosotras. Se acaban de cerrar la puerta a una vida mejor. No se quejen después. La madre de Luciana, con una sonrisa helada, se acercó al notario y en voz baja le pidió que guardara los papeles. Luego, sin despedirse, salió también. Nos quedamos solas con el notario, que no sabía bien qué hacer con las manos. Lamento el malentendido, murmuró. No se preocupe, le dije. Usted solo hace su trabajo. Ya nosotras hicimos el nuestro. Clara y yo regresamos al salón principal. La música seguía sonando, pero ahora había un ambiente extraño. Algunos ya habían visto salir a Daniel con cara de enojo. Otros nos miraban con lástima. Nadie se acercó demasiado. Nadie quiso meterse. Poco después, Daniel anunció, delante de todos, que tenía un fuerte dolor de cabeza y que se iba con Luciana. La reunión terminó antes de lo previsto. En el coche, de regreso a casa, Clara no habló durante un buen rato. Yo la dejé en silencio. Sabía que adentro se estaba rompiendo algo que tardó años en cuartearse. Al llegar a la cocina, se sentó, se quitó los zapatos y finalmente dijo: ¿Hace cuánto sospechas de él, mamá? Hace tiempo, respondí. Pero sospechar no es lo mismo que tener pruebas. Yo necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es mi hijo», susurró. «¿Cómo pudo?» No terminó la frase. Yo me senté a su lado, le tomé la mano. «Es tu hijo, sí. Y lo vas a seguir queriendo a tu manera. Pero una cosa es el amor, otra es entregar tu vida en bandeja. Hoy él mismo te enseñó cuál es su prioridad. Lo que hagas a partir de ahora va a marcar los próximos años de tu vida. No podemos controlar lo que él hace, pero sí podemos decidir qué permitimos nosotras». Clara lloró largamente, en silencio. No con gritos, no con escándalo. Lloró por el hijo que creía tener y que hoy se le había caído de un pedestal inventado. Cuando se calmó, me miró con los ojos rojos pero más claros. «Mamá, no quiero que vuelvan a hablar de papeles conmigo a mis espaldas. Ni Daniel, ni Luciana, ni nadie. Lo que tú y yo hemos construido se cuidará con las dos. Y si algún día el negocio pasa a manos de alguien, será a alguien que sepa lo que costó,
no a quien lo ve como un premio de lotería. Yo asentí. Así será. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, el teléfono de Clara empezó a vibrar una y otra vez. Mensajes de Daniel, audios, textos, algunos suplicando, otros reclamando, otros acusándola de arruinar su relación. Ella los leyó todos. No respondió ninguno. Al día siguiente, a primera hora, la madre de Luciana la llamó. Clara, necesitamos hablar. No puedes dejar a tu hijo así, a una semana de la boda. Clara respiró hondo, y por primera vez no tartamudeó ante esa voz. Señora, yo no he dejado a mi hijo. Él se ha puesto en mi contra por decisión propia. La boda es asunto suyo. Mis papeles, asunto mío. Si no firman, insistió la otra, Luciana está reconsiderando todo. No quiere casarse con alguien que no le ofrece seguridad. Entonces será mejor que lo reconsideren bien, respondió mi hija. Porque si la seguridad de su hija depende de quitarle el sustento a dos mujeres mayores, tal vez no es la seguridad que ella cree. Colgó. Se quedó mirando el aparato como si no reconociera su propia mano. Mamá, dijo en voz baja, creo que por primera vez en mi vida le puse un límite claro a alguien que quería usarme. Te tomó 45 años, le sonreí, pero valió la pena. Pasaron 2 días. Desde la familia de Luciana no hubo más llamadas. De Daniel sí. Mensajes cada vez más agresivos, alternando entre perdóname y me arruinaste la vida. Yo notaba, sin embargo, una calma rara en el fondo de todo, como la calma previa a las tormentas grandes. Algo me decía que aún faltaba una escena, un movimiento definitivo. Y ese movimiento llegó donde menos lo esperaba, en la misma fonda que tanto despreciaban. 2 tardes antes de la boda, la fonda estaba llena. Era hora de comida. Obreros, oficinistas, señoras con delantal, todos los de siempre. En medio de ese bullicio, se abrió la puerta y entraron Luciana y su madre, impecablemente vestidas, con una carpeta en la mano. Detrás de ellas, el padre de Luciana y Daniel. El murmullo bajó un poco. No era normal ver a gente tan fina entrar a nuestro local. Clara, que estaba en la caja, se puso rígida. Yo salí de la cocina, me limpié las manos en el delantal y me acerqué despacio. Luciana se plantó en medio del lugar con ese aire de quien viene a un terreno ajeno como si fuera el propio. «Buenos días», dijo en voz alta, mirando a su alrededor. «Venimos a hablar con Clara y con la señora Marta. Es un asunto de familia». Los clientes bajaron el tono, pero no se fueron. Algunos, a los que yo conocía desde hacía años, se hicieron los distraídos, pero claramente estaban atentos. Yo lo vi en un segundo. Si querían humillarnos en nuestro propio lugar, lo iban a hacer delante de todos. Y si yo necesitaba testigos, el universo me los estaba poniendo ahí, sentados con plato de frijoles en la mano. Luciana alzó la voz. Daniel me contó que ustedes se niegan a apoyar el proyecto de vida que hemos construido juntos, que prefieren aferrarse a este lugar. Miró alrededor con desdén, en lugar de pensar en el futuro de su propio hijo y nieto. Clara iba a responder, pero le toqué la mano suavemente. Pedí el micrófono pequeño que usamos a veces para anunciar menús. Mis meseras me miraron sorprendidas, pero me lo trajeron. Si vas a hablar de asuntos de familia en mi negocio, le dije a Luciana, entonces deja que los demás también escuchen. Aquí todos saben lo que nos ha costado llegar hasta hoy. No tengo nada que ocultar. Luciana dudó un instante, pero su orgullo fue más fuerte. Perfecto, dijo. Así todos sabrán qué tipo de madre y abuela son. Daniel, a su lado, apretaba la mandíbula. No me miraba directamente. Yo tomé aire, levanté el micrófono y antes de que ellos siguieran, dije: Queridos clientes, vecinos, amigos, hoy nuestros invitados quieren hablar de lo que se hace con esta fonda que muchos de ustedes han ayudado a mantener de pie con cada plato que han pagado. Van a escuchar cosas que quizá les sorprendan. Solo les pido algo, que escuchen completo, no solo la mitad.
Algunos asintieron, otros cruzaron los brazos, curiosos. La madre de Luciana carraspeó. Señora Marta, esto es innecesario. ¿Innecesario? Ustedes nos expusieron en un salón de fiestas hace unos días, anunciando donaciones que nunca autorizamos. Lo mínimo es que ahora hablemos donde realmente está la verdad. Aquí, donde se cocina el arroz todos los días. Luciana apretó la carpeta, la abrió y sacó copias de los documentos que intentaron que firmáramos. Estas son las escrituras y el contrato de donación que pensamos que iban a firmar, proclamó. Nuestro único error fue confiar en que ustedes sabían lo que hacían, pero al parecer prefieren vivir aferradas al pasado. ¿No les da vergüenza dejar a Daniel sin la oportunidad de crecer solo porque tienen miedo? Sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Era el momento exacto. Puse el micrófono sobre la barra, saqué del cajón donde guardamos los menús plastificados una pequeña grabadora vieja que uso para recordar pedidos grandes. Pero esa grabadora, hace unos días, había tenido otro uso. La levanté. ¿Vergüenza?, repetí mirándola. ¿Quieres hablar de vergüenza, Luciana? Ella se cruzó de brazos. Sí. Vergüenza de ver a una madre y a una abuela cerrarle el camino a un hombre preparado solo por no soltar control. Encendí la grabadora. Un ligero zumbido se oyó en todo el local, y entonces su propia voz llenó el aire, clara, nítida, sin posibilidad de negación. En cuanto tu mamá firme la donación, el local será tuyo legalmente. Ella confía en ti, cree que es solo para proteger el negocio. Y la abuela, en cuanto se enferme o algo, ya nadie la va a escuchar. Es cuestión de tiempo. Los ojos de Luciana se abrieron de par en par. Su madre palideció. Daniel lanzó la mano para apagar el aparato, pero yo lo aparté con más fuerza de la que él esperaba. «Eso es ilegal», gritó él. «No puedes grabar sin permiso». «No lo grabé en tu casa», respondí. «Fue aquí, en este local, donde tú y ella se metieron al pasillo a hablar creyendo que yo no estaba. Este es mi espacio, y aquí mi deber es proteger lo que es nuestro». La grabadora siguió. «Mi mamá es buena, pero es débil. La tengo en la mano. Y la abuela está vieja. No va a durar tanto. Cuando nos quedemos con la fonda, la remodelamos, la hacemos restaurante y listo. Nada de vecinos pobres entrando sudados de la obra. Otro tipo de gente». Un murmullo indignado recorrió las mesas. Un albañil que comía cerca de la entrada soltó los cubiertos. «¿Vecinos pobres?», murmuró. «Mira nada más». Otro cliente, que había visto crecer a Daniel, movió la cabeza con desilusión. La grabación terminó con la voz de Luciana. «Solo asegúrate de que firme todo antes de la boda. No quiero sorpresas. Después, si se enojan, que se enojen. Ya no podrán hacer nada». Apagué la grabadora. El silencio era ahora más pesado que cualquier grito. «Eso es sacar las cosas de contexto», intentó decir Luciana, pero su voz ya no sonaba segura. «¿De qué contexto, niña?», pregunté. «¿Del contexto donde planeabas sacarnos de aquí en cuanto este local estuviera a nombre de tu futuro marido? ¿Del contexto donde mi vida y la de mi hija se reducían a un estorbo viejo, un bulto que no debía ocupar lugar en tu vida nueva?» La madre de Luciana, desesperada, levantó la voz. «Esto no demuestra nada legal. Solo muestra una conversación privada mal interpretada. Ustedes también se benefician». Un cliente se levantó. Era don Raúl, el proveedor de verduras. «Yo también escuché, hace semanas, a este muchacho decir en otro restaurante que su plan era quedarse con el negocio de la vieja. No fue solo una vez. Se le llena la boca hablando como si nadie más escuchara». Otra señora, vecina de años, añadió. «Y Luciana siempre se ha burlado de nosotras. Decía que ella jamás trabajaría oliendo a fritanga. Yo la oí, aquí mismo». Luciana empezó a mirar a su alrededor como un animal acorralado. No estaba acostumbrada a que la mayoría de las miradas fueran de desaprobación. Daniel, finalmente, estalló. «Ya, basta», gritó. «Esto no tenía que ser así. Solo queríamos algo mejor. ¿Qué tiene de malo querer subir de nivel?
¿Quieren quedarse para siempre sirviendo comida barata a gente que ni siquiera sabe usar cubiertos bien? Ese comentario terminó de encender a la clientela. Un obrero se puso de pie. Gente como nosotros fue la que pagó tus estudios, chamaco. Cada plato que tu mamá nos vendió, con el precio justo, te compró cuadernos, libros, uniformes, y ahora vienes a escupirnos en la cara. Una señora mayor, de bastón, levantó la voz. Yo te vi de niño, Daniel, corriendo por estas mesas. La Marta y la Clara se desvivían por ti. Y ahora hablas de ellas como si fueran basura. ¡Qué vergüenza, hijo! Daniel miraba a todos con rabia y vergüenza mezcladas. No estaba acostumbrado a que el público, ese público que siempre había sido invisible para él, tuviera voz. Clara, que hasta entonces había estado callada, dio un paso al frente. Tomó el micrófono con mano firme. «Daniel», dijo, y su voz, aunque dolida, no temblaba. «Si querías una vida diferente, tenías todo el derecho. Pero querer una vida diferente no te daba permiso para pisotear a quienes te criamos. No te dio derecho a planear cómo quitarnos lo único que tenemos para dárselo en bandeja a una muchacha que no sabe ni lavar un plato, pero se cree superior porque huele a perfume caro». Luciana dio un respingo. «Señora, yo...» «Silencio», le cortó Clara. «Ya escuchamos suficiente de ti en esa grabación. Mis platos pueden oler a cebolla, pero mis manos nunca han tocado la avaricia con la que tú tocaste esos papeles». Los clientes murmuraban: «Muy bien, eso, Clara». «Yo», siguió mi hija, con los ojos llenos de lágrimas que ahora sí empezaban a caer, «me pasé la vida justificando tus berrinches, hijo, diciendo que ya se te pasaría la edad, pero hoy entiendo que no era la edad, era tu carácter. Yo te aboné terreno sin darme cuenta, te dejé creer que tenías derecho a todo, y hoy, delante de todos, quiero dejar algo claro. El amor de madre no es un cheque en blanco para que su hijo la pisotee». Daniel quiso hablar, pero ella levantó la mano callándolo. «Luciana, señora», se volvió hacia los padres de la muchacha. «Ustedes vinieron aquí a exhibirnos, a presionarnos para que firmáramos como si fuéramos tontas. Pues ahora les digo, la boda de mi hijo, si se hace o no, es problema de ustedes. Nuestro local, no. Nuestros papeles, no. Nuestra dignidad, menos». Yo sentí una mezcla de dolor y orgullo indescriptibles. Ver a mi hija, por fin, ponerse de pie frente a quienes siempre la vieron hacia abajo, era como ver florecer algo que yo había plantado hacía décadas. La madre de Luciana, consciente de que cada palabra empeoraría la situación, tomó a su hija del brazo. «Vámonos», murmuró. «Aquí no hay nada más que hablar». Luciana se soltó un poco, giró hacia Daniel y le dijo con frialdad: «Te dije que arreglaras esto antes. No lo hiciste. Yo no me voy a casar con un hombre que no puede ni conseguir que su propia madre firme un papel. Mi mamá tenía razón». Y sin más, salió del local, con sus padres tras ella. Los ojos de Daniel se llenaron de pánico. «Luciana, espera». Salió corriendo detrás de ella. La puerta se cerró tras ellos con un golpe seco. El murmullo en la fonda estalló. Algunos se levantaron, se acercaron a la barra. Una clienta de siempre, doña Meche, abrazó a Clara por encima del mostrador. «No estás sola, hijita», le dijo. «Aquí estamos todos. Este lugar también es nuestra casa. No vamos a dejar que nadie venga a faltarte al respeto en tu propia cocina». Yo apagué el micrófono, agradecí a todos con un gesto y me metí a la cocina un momento para respirar. Mis manos temblaban ahora. No de miedo, sino de la descarga de todo lo que había contenido. En la parte de atrás, junto a la puerta de servicio, sonó de pronto el teléfono fijo de la fonda. Ese que casi nadie utiliza ya, excepto proveedores y... Clara estaba limpiándose las lágrimas cuando el timbre insistente llenó el aire. Caminó hacia él, todavía con el mandil puesto, y lo tomó con manos húmedas. «¿Bueno?», dijo con la voz ronca. Del otro lado, una voz masculina, nerviosa, pronunció su nombre como si le doliera. «Clara, soy yo. Daniel, tenemos que hablar, ahora mismo». Clara se quedó quieta, con el auricular pegado al oído,
mirando hacia la puerta del local donde todavía resonaban las voces de los clientes y el eco de la grabación. Yo, a unos pasos, sentí que el aire volvía a hacerse pesado, porque esa llamada no era el final de nada. Era apenas el siguiente movimiento, el momento en que tendríamos que decidir si la sangre pesa más que la dignidad, o si, por primera vez, la dignidad se sienta en la cabecera de la mesa. Clara respiró hondo, apretó el auricular y, justo cuando iba a responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe desde el salón, dejando pasar a don Raúl, todavía con el mandil manchado de tierra y el ceño fruncido. «Clara», dijo sin rodeos, «perdona que me meta, pero todos allá afuera escucharon quién es ahora tu hijo. Si vas a hablar con él, acuérdate de algo. Aquí nadie se ha sentado nunca gratis, pero a él le servimos la vida en bandeja. No regales también tu paz». Sus palabras cayeron como un recordatorio de todo lo que acabábamos de vivir. Clara lo miró, luego me miró a mí, y finalmente se llevó el teléfono nuevamente al oído. «Daniel», dijo con voz baja pero firme, «si quieres hablar, será aquí, en la fonda, y con tu abuela presente. Nada a solas, nada a escondidas. Si no, no hay nada que decir». Hubo un silencio al otro lado. Podía casi escuchar cómo él apretaba los dientes. «Está bien», respondió al fin. «Llego en 10 minutos». Colgó sin despedirse. Clara dejó el aparato sobre la mesa, se apoyó en el respaldo de una silla y cerró los ojos un segundo. «¿Estás segura de lo que vas a hacer?», le pregunté. «No lo sé», murmuró. «Pero sé lo que ya no voy a hacer, justificarlo». Regresamos al salón. Muchos clientes seguían ahí, terminando sus platos despacio, como si no quisieran irse hasta ver el siguiente capítulo de algo que ya los había tocado también. Algunos se ofrecieron a ayudar a recoger, otros solo nos regalaron miradas de apoyo. «Si necesitan que declaremos algo algún día, yo vi y escuché todo», me dijo uno de los oficinistas, levantando su vaso de agua a modo de brindis silencioso. Asentí, agradecida. Los 10 minutos se hicieron 15, luego 20. Cuando por fin se abrió la puerta, entró Daniel, despeinado, con la camisa medio salida del pantalón, los ojos enrojecidos. No sabía si por rabia, por llanto o por desvelo. Se detuvo a medio local, observó las mesas, las caras que lo miraban en silencio. Esa era la primera vez, en mucho tiempo, que lo veía realmente consciente de que no estaba solo en su película. «Pásate a la cocina», le indicó Clara. «Aquí seguimos trabajando». Se metió a trompicones, rozando a una de las meseras sin siquiera disculparse. En la cocina, el olor a guisado caliente parecía chocar con el frío que traía Daniel pegado a la ropa. «¿Qué quieres?», le pregunté yo, antes de que él abriera la boca. Él me fulminó con la mirada. «Abuela, lo de la grabación fue una bajeza». Me encogí de hombros. «Grabar no es más bajo que planear deshacerse de tu familia para quedarte con su trabajo». «No iba a deshacerme de ustedes», estalló. «Solo quería reorganizar las cosas. ¿Qué tiene de malo querer progresar?». Clara dio un paso adelante. «Progresar no es pisar. Tú no estabas reorganizando nada. Estabas sacando cuentas sin nosotras». Daniel se llevó las manos al cabello, desesperado. «¿Y qué querían? Siempre han mandado ustedes. Toda mi vida estuvo pegada a este lugar. Que si la escuela, que si venir a ayudarte, que si cuidar el changarro. ¿No se dan cuenta de que yo también quería algo diferente?». «Podías quererlo», respondí. «Lo que no podías era exigirlo como si te lo debiéramos. A la gente no se le cobra lo que se hace por amor». «¿Amor?», se rió, amargo. «Desde chico lo único que oía era que mi papá nos dejó y que tú lo sacaste adelante sola, mamá. Siempre tu historia, tus sacrificios, y mis sacrificios, ¿quién los vio?». Clara parpadeó, dolida. «¿Cuáles, hijo?». «Estar aquí, en este barrio, soportar que mis amigos se rieran de donde vivíamos, mentir diciendo que el negocio era un restaurante, no una fonda, aguantar que Luciana dijera cosas de ustedes y quedarme callado porque me daba vergüenza contradecirla. También fue pesado, ¿sabes?». Traté de contener mi respuesta,
Pero hubo una frase que se me escapó. Qué duro, pobrecito. Comiste todos los días y terminaste la universidad. Daniel me lanzó una mirada llena de resentimiento. Eso, ríanse. Pero ustedes no entienden. Luciana me mostró otra vida. Me hizo ver que no tenía por qué quedarme aquí para siempre, que podía tener cosas mejores. ¿Qué tiene de malo querer otra cosa? Absolutamente nada, dije. Si hubieras empezado por ahí, trabajando, ahorrando, buscando tu propio camino. Pero no, elegiste el atajo. Querías subir usando lo que no construiste. Es mi herencia, replicó. Tengo derecho. Herencia es lo que se da, no lo que se exige, le recordé. Y menos adelantado, y menos con condiciones. Clara respiró hondo. Daniel, mírame, le pidió. Él tardó, pero levantó la vista. Yo conozco tu dolor, aunque creas que no. Fui hija de una madre sola, como tú fuiste hijo sin padre. Y sé lo que se siente querer algo más. Pero ese algo más no te da permiso para faltarle el respeto a quienes te sostuvieron. Él apretó los labios. Yo no voy a firmar ninguna donación, y tú lo sabes ya. Lo que quiero que entiendas es otra cosa. A partir de hoy, aquí se acabó el chantaje emocional. Se acabó que me grites que te arruiné la vida cada vez que te digo que no. ¿Qué estás diciendo?, murmuró él desconfiado. Que te respeto como adulto, continuó ella, y como adulto te voy a tratar. ¿Quieres casarte con Luciana sin este local de por medio? Hazlo. ¿Quieres irte a vivir con tus suegros mientras enderezas tu vida? Hazlo. ¿Quieres volver algún día a comer aquí, pagar tu menú y sentarte en una mesa como cualquier cliente? Hazlo también. Lo que no vas a hacer ya es usar mi culpa como llave para abrir cajas fuertes. Vi como un brillo de pánico asomaba por los ojos de Daniel. ¿Estás echándome de la casa? Clara tardó en responder. Esa era la frase que una madre jamás quiere pronunciar. No, dijo al fin, despacio. Te estoy diciendo que ya no puedes vivir aquí si tu plan de vida sigue siendo que yo firme cosas que me dejan sin nada. No voy a pagar la fiesta de quien está dispuesto a sacarme de mi cocina. Él dio un paso atrás, como si la idea lo golpeara físicamente. ¿Y dónde se supone que voy a vivir? Yo intervine, sin dulzura. Con la familia que tanto admiras, ¿no? La que te prometió que subirías de nivel. Si te quieren por quien eres, te recibirán aunque no lleves escrituras bajo el brazo. El silencio que siguió fue pesado. Daniel tragó saliva. Miró al piso, luego a las paredes engrasadas de vapor, luego a la puerta por donde, de niño, entraba corriendo. Ustedes están eligiendo este lugar por encima de mí, murmuró. No, corrigió Clara. Estoy eligiendo no regalar lo poco que tengo a alguien que ha demostrado que es capaz de usarme. Sigo siendo tu madre, eso no cambia. Pero también soy persona, y tengo derecho a conservar el techo bajo el que me maté trabajando. Daniel se dejó caer en la silla de metal que estaba contra la pared. Se tomó la cabeza con las manos. Luciana canceló la boda, susurró, casi sin voz. Dijo que sin el local a mi nombre no tiene sentido, que no piensa estar con alguien que no ofrece estabilidad. Clara cerró los ojos un segundo, como si eso también fuera un golpe. Lo amaba, a pesar de todo. Eso no se apagaba así nomás. Lo siento, dijo al fin, y se notaba que lo decía de verdad. Pero más lo siento por ti. Porque escogiste a alguien que te quería por lo que creía que ibas a conseguir, no por quien ya eras. Sin boda, sin local, sin nada, murmuró él. ¿Qué me queda? Lo mismo que tuvimos tu abuela y yo cuando nos dejaron solas, respondí. Un par de manos, un cerebro y la oportunidad de empezar de cero sin trampas. Él rió sin humor. Ustedes no entienden. No es tan fácil. La gente allá afuera juzga, señala. Luciana ya debe estar contando en redes que soy un fracasado. Pues peor para ella, repliqué. El tiempo acomoda a cada quien. Tú decides si quieres quedarte atado a lo que los demás dicen o si quieres, por primera vez, hacer algo porque tú crees que es lo correcto. Daniel levantó la vista hacia su madre. ¿Y qué sería lo correcto? ¿Según tú? Clara respiró hondo.
Primero, ir a recoger tus cosas. No quiero que se vaya nadie de aquí entre insultos o portazos. Eres mi hijo. Vamos a hacerlo con calma. Segundo, hablar con un abogado tú también. Uno que no sea de la familia de Luciana, que te explique qué opciones tienes si decides romper el compromiso de manera formal. No quiero que después digas que te dejé solo en eso. Y tercero, se le quebró un poco la voz, pero siguió. Tercero, darte un tiempo para estar lejos de este lugar. No como castigo, sino como espacio para que pienses quién eres sin esta cocina, sin mi cartera, sin la presión de tus suegros. Si algún día quieres volver a entrar por esa puerta como hombre responsable, con respeto, aquí estaré. Pero si vuelves a cruzarla como alguien que ve este local como un botín, te voy a pedir que te des la vuelta. Daniel se quedó callado, mucho tiempo. El sonido de las ollas y las voces del salón eran el telón de fondo de ese silencio. ¿Y tú, abuela?, preguntó al fin. ¿También quieres que me vaya? Lo miré fijo. Quiero que te vayas de la idea de que todo te es debido, respondí. De esa versión de ti que habló de mí como de una carga. Esa versión, sí, quiero que salga de mi vida. Si el Daniel que vuelva a tocar esta puerta algún día es el niño que yo vi llorar porque rompió un plato y aún así recogió los pedazos, entonces quizá podamos hablar. Sus ojos se humedecieron, por primera vez sin rabia. Yo no sé si puedo, murmuró. Pues empieza por una cosa pequeña, le dije. Hoy cuando salgas vas a hacer algo que nunca haces. Vas a agradecer a quienes te sirvieron. Vas a mirar a la cara a las meseras, a los clientes, y vas a decir 2 palabras que te cuestan mucho. Perdón y gracias. Él iba a protestar, pero Clara lo interrumpió. Si no puedes hacer eso, no estás listo para nada más. Finalmente, Daniel asintió, derrotado. Está bien, concedió. Lo haré. Salimos los 3 al salón. Los clientes seguían comiendo, pero la mayoría miraba de reojo. Daniel se aclaró la garganta. Perdón, por lo de hace rato. Dijo, sin micrófono, pero en voz suficientemente alta para que lo escucharan las mesas más cercanas. No debí hablar así de ustedes ni de este lugar. Gracias, por lo que han hecho por mi familia. Algunos asentían sin mucha expresión. Otros lo miraban con una mezcla de lástima y alivio. Una de las meseras, jovencita, que siempre había idolatrado a Daniel, cruzó los brazos sin decir nada. Él bajó la vista. Sin grandes escenas, sin abrazos, sin te quieros de novela, Daniel salió de la fonda y se perdió calle abajo, con las manos en los bolsillos. No sabíamos a dónde iba, ni si volvería. Las horas siguientes fueron mecánicas. Lavar platos, cobrar cuentas, cerrar caja. El cuerpo sigue, aunque el corazón esté hecho un nudo. Así funciona cuando una ha sobrevivido a demasiados golpes. Esa noche, en casa, Clara se desplomó en la silla de la cocina. «Siento que enterré a alguien, mamá», murmuró. «Como cuando murió mi papá. Pero ahora es peor, porque Daniel sigue vivo». Me senté frente a ella. «No enterraste a tu hijo», le dije. «Enterraste la idea falsa de él que te hacía daño. Es diferente. Duele igual, pero es necesario». Ella se quedó mirando un punto fijo en la pared. «¿Y si nunca vuelve?» «Entonces sabrás que tu amor era real, pero el suyo tenía condiciones, y habrás salvado tu casa, tu negocio y tu dignidad. No es poca cosa». Nos quedamos en silencio un buen rato. Hasta que, de pronto, Clara se levantó. «Voy a buscar al abogado», dijo. «Quiero que revisemos todo otra vez. Quiero actualizar el testamento, los papeles del fideicomiso. Si alguien más viene a tocar a esta puerta con ideas de subir de nivel, que se tope con la misma muralla». No lo dijo con resentimiento, sino con una claridad nueva. Esa noche se acostó destrozada, pero con algo distinto en los ojos. Conciencia. Los días que siguieron fueron extraños. Por un lado, la fonda nunca había estado tan llena. La gente venía, comía, dejaba propinas más grandes.
Muchos, al pagar, nos tocaban el brazo y decían cosas como: «Lo que hizo hoy doña Marta nos dio valor a muchas». Mi hijo también quiere decidir sobre mi casa. Voy a hablar con un abogado. Gracias por ponerle nombre a lo que algunos vivimos en silencio. Por otro lado, el silencio del cuarto de Daniel pesaba en cada esquina. Su cama vacía, el closet entreabierto, los tenis viejos en un rincón. Clara los miraba de reojo, pero no los tocaba. No era tiempo de recoger aún. Una tarde, casi una semana después de la escena en la fonda, yo estaba cortando verduras cuando entró al local una mujer de unos 50 y tantos, bien vestida, con un maletín en la mano. «Buenas tardes», dijo. «¿Busco a la señora Marta o a la señora Clara?» «Soy Marta», respondí. «¿En qué puedo ayudarla?» Se presentó como abogada de oficio de una institución que ayudaba a mujeres mayores a regularizar sus propiedades para evitar estafas familiares. Resultó que el abogado con el que yo había trabajado había compartido nuestro caso, de forma anónima, en una charla. No los detalles, pero sí la esencia. «Varias señoras nos han buscado desde entonces», explicó. «Se han sentido identificadas. Nos gustaría, si usted está de acuerdo, usar parte de su experiencia como ejemplo en unos talleres, sin mostrar sus datos personales, claro». Clara, que acababa de salir de la cocina, escuchó la propuesta con atención. «¿Quiere que contemos en público lo que hizo mi hijo?», preguntó con un nudo en la voz. «No es obligación», aclaró la abogada. «Podemos hablar en abstracto. Lo importante es que otras mujeres entiendan que no están solas y que hay herramientas legales para protegerse». Yo miré a mi hija. Ella me miró a mí. En su expresión vi miedo, pero también una chispa. Esa chispa que se enciende cuando entiendes que tu dolor puede servir para que otras no sangren igual. «Si con esto otra madre se salva de lo que casi me pasa», murmuró, «vale la pena. Solo no quiero exponer el nombre de Daniel. No porque lo merezca, sino porque no quiero que esto se convierta en chisme de barrio». «Podemos cambiar nombres, lugares, todo lo que haga falta», aseguró la abogada. «Lo importante es el mensaje». Aceptamos. Poco a poco, entre ollas y mesas, fuimos organizando esos talleres. La fonda, los domingos por la tarde, se llenó de mujeres de todas las edades, sentadas con libretas, escuchando hablar de testamentos, donaciones, poderes, fraudes. Yo contaba mi parte con la voz a veces quebrada, pero firme. Clara aportaba desde su lugar de hija, que tuvo que elegir entre el amor y la supervivencia. Un domingo, mientras explicaba cómo había sido ese momento en el salón donde nos quisieron hacer firmar, vi en la puerta una silueta conocida. Daniel. No entró. Se quedó apoyado en el marco, con las manos en los bolsillos, escuchando desde lejos. Cuando la charla terminó, varias mujeres se acercaron a hacernos preguntas. Daniel desapareció antes de que pudiera llamarlo. Pero a partir de ese día, empezó a aparecer así, de lejos, en la acera de enfrente, observando. Nunca entraba, nunca hablaba, solo miraba. Clara lo veía de reojo. A veces se le llenaban los ojos de lágrimas, otras veces simplemente seguía trabajando. El tiempo, sin que nos diéramos cuenta, empezó a templar un poco la herida. No la cerraba, pero ya no supuraba como al inicio. Un mes después, una tarde lluviosa, la puerta de la fonda se abrió despacio. Daniel entró, mojado, con una mochila en la espalda. Ya no traía ropa de marca ni perfume caro. Traía ojeras, barba de varios días y un aire de cansancio que no le había visto nunca. Se acercó a la barra donde yo estaba anotando pedidos. «Buenas tardes», dijo, casi en susurro. «¿Todavía venden menú del día?» Lo miré. No como abuela, sino como dueña del lugar. «Claro», respondí. «Hay caldo de pollo, arroz y albóndigas». «Deme uno, por favor». Pagó en efectivo, sin reclamar el precio, sin pedir rebaja por ser de la familia. Se sentó en una mesa del rincón, solo. Comió despacio, mirando el plato como si fuera un lujo. Cuando terminó, se acercó a la caja. «Gracias», dijo. «Estaba
Muy bueno. Clara, que había estado observando desde la cocina, salió entonces. Se paró frente a él, sin cruzar los brazos ni ponerse a la defensiva. ¿Estás bien?, le preguntó sin adornos. Él dudó. Estoy aprendiendo, respondió. No es tan fácil como pensaba eso de subir de nivel sin piso firme. No entró en detalles. No habló de Luciana, ni de sus suegros, ni de dónde estaba viviendo. Tampoco nosotros preguntamos. No era el momento. ¿Quieres algo más?, le ofrecí. ¿Hay café? Sí, por favor. Le serví una taza. Se la bebió en silencio. Antes de irse, dejó un billete doblado sobre la barra. Más de lo que costaba el menú. Es propina, dijo, al ver que Clara iba a devolvérselo. Para la mesera que me atendió, y para la cocinera que me dio de comer desde siempre. Clara bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. No intentó abrazarlo. Él tampoco la besó en la frente como cuando niño. Fue un gesto mínimo, pero distinto. Cuando salió, el aire en la fonda se sintió un poco más ligero. No porque todo estuviera arreglado, sino porque la historia había girado hacia un lugar menos oscuro. Esa noche, ya cerrando, Clara me miró y dijo, «Tal vez nunca vuelva a ser el mismo, y tal vez yo tampoco. Pero por primera vez, siento que si algún día se reconcilia con nosotros, va a ser de adulto a adulto, no de niño caprichoso a madre culpable». Asentí. «Las heridas con los hijos no se cierran como las de los esposos o los yernos», le dije. «Son cicatrices que se mueven con cada respiración. Pero una cosa es segura. Hoy, si él volviera a intentar algo con tus papeles, ya sabes qué hacer». Ella sonrió, cansada pero con un brillo nuevo. «Hoy sé que mi nombre vale, que mi firma vale, que mi trabajo vale, y que mi amor de madre no está en venta». Miré alrededor. Las mesas vacías, el olor a sopa que todavía flotaba, la caja registradora cerrada, la foto vieja enmarcada donde salíamos las 3 generaciones, aún juntos. Y sobre todo, añadí, sé que esta cocina no es una cadena, es un refugio. Para nosotras y ahora para muchas otras. Suspiré hondo. Si tú estás pasando por algo parecido, pensé mientras apagaba las luces. Si algún hijo, nuera o yerno te hace sentir que eres un estorbo, que tu casa, tu pensión o tu negocio solo sirven si terminan a su nombre, escucha bien. Tú no eres la invitada en tu propia vida, eres la dueña del mantel. Y aunque la noche afuera estaba oscura, al cerrar la puerta sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no la cerrábamos para protegernos del mundo, sino para guardar lo que habíamos defendido con uñas, con lágrimas y con papeles bien firmados. Pasaron los meses. Los talleres legales se hicieron costumbre. Una vez al mes, los domingos por la tarde, la fonda se llenaba de mujeres con carpetas bajo el brazo, fotos de casas, copias de escrituras arrugadas por los años y por el miedo. Una licenciada explicaba términos complicados, y yo, con mi delantal y mis manos manchadas de chile, ponía ejemplos sencillos. «Piensa en tu firma como en la llave de tu cocina», les decía. «No se la das a cualquiera, y si la prestas, sabes muy bien a quién y por qué. Y si un día la pierdes, cambias la chapa». Clara al principio solo escuchaba, pero poco a poco empezó a hablar también. No contaba todo, no decía «mi hijo» ni «mi nuera», pero describía situaciones. Cuando alguien te pide que firmes rapidito, sin que leas, ahí mismo tienes que parar. Y si te dicen que desconfiar es falta de amor, recuerda, el amor no se mide en firmas, se mide en respeto. Las mujeres asentían, algunas lloraban en silencio. Un día, al final de uno de esos encuentros, una señora de cabello blanco se me acercó, con las manos temblorosas sosteniendo una carpeta. «Mi hijo quiere que le firme un poder amplio para ayudarme con el banco», susurró. «Pero desde que la escuché a usted, algo dentro de mí dice que no. ¿Usted cree que estoy exagerando?». Le tomé la mano. «Lo que estás escuchando es tu intuición, no el miedo. Haz que un abogado te lea cada renglón. Si después quieres firmar, que sea con toda la información. Y si decides que no, también está bien.
No te estás volviendo egoísta, te estás volviendo consciente. Ella lloró bajito y me abrazó. Gracias, Marta. Pensé que estaba sola. Esa palabra, sola, se repetía mucho en esas tardes, y cada vez que la escuchaba, sentía que una parte de mi propia soledad de tantos años se hacía un poco más liviana. Daniel, mientras tanto, aparecía y desaparecía de nuestra vida como una marea tímida. A veces venía a comer y se iba sin hablar más que lo necesario. Otras veces, ni siquiera entraba, solo se quedaba unos minutos en la acera de enfrente, mirando el letrero de la fonda como quien mira una casa de la infancia que ya no le pertenece. Un día, se atrevió a cruzar con una carpeta en la mano. Mi corazón se encogió, temiendo que fueran papeles, otra vez. Pero cuando la abrió sobre la barra, vi algo distinto. Recibos de un trabajo, horarios impresos en una hoja que decía «Turnos de meseros», un contrato sencillo con el nombre de un restaurante. «Estoy trabajando de mesero en un lugar del centro», explicó, sin alardes. «No es la gran cosa, pero estoy aprendiendo lo que es ganarse la propina, no exigirla». Clara lo miró, sorprendida. «¿Y la carrera? ¿Tu trabajo de oficina?» Daniel bajó la mirada. Después de todo el escándalo, se corrió la voz. En la empresa se enteraron de que había usado su nombre para presumir créditos que no tenía. No fue despido directo, pero me dejaron claro que ahí ya no tenía futuro. Me tocó empezar de nuevo donde sí me aceptaran. No intentamos consolarlo con frases vacías. A esas alturas sabíamos que a veces la vida no se repara con palabras, sino con acciones repetidas, día tras día. ¿Te tratan bien?, pregunté. Me tratan como a cualquier empleado, respondió. Si llego tarde me descuentan. Si un cliente se queja me toca aguantar. Y cuando veo a una señora con delantal entrar cansada a comer después de su turno, ya no la miro como antes. No pidió perdón por todo, no lloró, no hizo discursos. Pero en esa frase había un cambio que yo jamás habría imaginado meses atrás. Los domingos de taller se convirtieron también en punto de encuentro para otras historias parecidas. Una nos contó que su yerno la había convencido de poner a su nombre la casa para evitar juicios. Otra, que su nuera no dejaba que viera a sus nietos, sino aportaba dinero para la renta. Cada relato era un espejo roto donde nos veíamos reflejadas de alguna forma. Poco antes de Navidad, una de las abogadas nos propuso algo. «Estamos organizando una jornada especial en el centro comunitario», dijo. «Queremos hacer una especie de feria de información. Mesas, folletos, asesorías rápidas. Sería importante que alguien como ustedes hable ahí. No solo como caso, sino como ejemplo de que se puede poner un alto sin violencia, con la ley de su lado». Clara se tensó. «¿Otra vez contar todo?», murmuró. «No todo», la tranquilicé. «Lo suficiente para que otras se atrevan a preguntar. Además, no vamos a mostrar caras ni nombres, solo palabras». Aceptamos. El evento se programó para enero, en el salón comunal del barrio de al lado. Había tensión, claro. No sabíamos quién podría aparecer, quién podría sentirse aludido. Pero también era una oportunidad de cerrar un ciclo, llevar la historia fuera de nuestra cocina, dejarla reposar en un lugar más amplio. Llegó el día. El salón estaba lleno de sillas de plástico. En una esquina, mesas con folletos sobre herencias, pensiones, violencia económica. Otra mesa con café y pan. Nosotras llegamos con un par de charolas de galletas de la fonda, porque una cosa es hablar de papeles y otra muy distinta a hacerlo con el estómago vacío. La abogada nos presentó brevemente. «Hoy va a hablarnos Marta, dueña de una fonda de barrio, y su hija Clara», anunció. Ellas pasaron por una situación en la que casi pierden todo por confiar demasiado en papeles que no entendían. No van a dar nombres, no van a señalar a nadie, solo van a compartir lo que aprendieron. Tomé el micrófono. No me tembló la mano. A mi edad, después de haber sobrevivido a hombres que se iban sin despedirse y a hijos que te quieren enseñar a ser madre a base de gritos, un salón lleno ya no intimida tanto. Yo no sabía lo que era una donación irrevocable,
empecé. No sabía la diferencia entre un poder general y uno para un trámite específico. Creía que los papeles eran cosa de los que estudiaron. Hasta que casi me quedo sin cocina por no leer lo que estaba firmando. Las cabezas se movían, reconociéndose. Cuando alguien a quien quieres te pone un documento enfrente, duele decir, déjame leerlo con calma, o quiero que un abogado lo revise. Parece que estás diciendo, no confío en ti. Pero hoy entiendo que no. Lo que estás diciendo es, confío en mí misma lo suficiente para no firmar a ciegas. Clara tomó la palabra después, más serena de lo que la había visto en todo el año. Yo pensé que amar a un hijo era decirle que sí a todo, confesó, que si dudaba de sus decisiones, era mala madre. Me tomó ver claramente cómo estaba dispuesto a usar mi culpa para quitarme lo que tenía, para entender que amar no es obedecer, es poner límites también. Hubo mujeres que lloraron abiertamente. Otras sacaron sus carpetas y las sostuvieron contra el pecho, como protegiéndolas de algo invisible. Al final de la charla, mientras la abogada respondía preguntas técnicas, sentí una presencia conocida detrás de mí. Giré y vi a Daniel, de pie, al fondo del salón. No había venido de traje, ni se escondía. Tenía una chamarra sencilla y los ojos claros de tanto haber llorado a solas, supuse. No se acercó al micrófono, no intentó interrumpir. Pero cuando terminaron las preguntas y la gente empezó a formarse en las mesas de asesoría, dio unos pasos hacia mí. Vine a escuchar, dijo simplemente. No te mencionamos, le aclaré. Lo sé, asintió, pero me reconocí igual. No supe qué decir. Por primera vez, sentí compasión por ese hombre que había sido cruel con nosotras. No una compasión que justificara nada, sino la de ver que él también era víctima de algo, de su propia soberbia, de una sociedad que le había enseñado que valía por lo que tenía, no por quién era. ¿Qué estás haciendo ahora?, pregunté. Trabajo doble turno, respondió. En el restaurante y repartiendo pedidos algunas noches. Estoy pagando una habitación chiquita. Empecé un curso de administración en línea. Quiero entender realmente de negocios, no solo repetir lo que otros dicen. Clara, que se acercó en ese momento, escuchó todo. ¿Y Luciana?, preguntó, sin veneno, solo por completar la historia. Daniel hizo una mueca. Se casó hace poco, dijo, con alguien que sí tenía el papel que ella quería. Un local, una casa, apellidos. Me enteré por fotos. No duele como pensaba. Más me duele haber estado dispuesto a entregarles mi vida para encajar en ese mundo. Clara lo miró largo rato. ¿Te arrepientes por nosotras o por ti? Por los tres, contestó, sin dudar. Por mí, por ustedes, por todo lo que perdí intentando ser alguien que no era. Hubo un silencio que no pedía más frases. No era momento de abrazos, ni de milagros emotivos. Era un punto medio, frágil, donde podíamos pararnos sin hundirnos ni en el rencor ni en la negación. Días después, se acercaba una fecha importante para nosotras, el aniversario de la fonda. 30 años desde que abrí por primera vez la puerta, con una olla de frijoles en la estufa y más fe que sillas. Cada año lo celebrábamos con un letrero de menú especial y globos baratos. Esta vez, Clara propuso algo diferente. «Mamá», dijo, «¿y si hacemos una comida grande? Invitamos a los clientes de siempre, a las mujeres de los talleres, al abogado y a Daniel. Que sea una fiesta, pero también una especie de cierre, un agradecimiento». La idea me dio miedo. Un evento público así, con tantas capas de historia entre medio, podía salir muy bien o muy mal. Pero también sabía que nuestra vida no podía quedarse congelada en el día del escándalo. Teníamos derecho a crear otros recuerdos en las mismas mesas. Invitamos a todos. Pegamos un cartel en la puerta. Aniversario de la Fonda Marta, 30 años, comida especial, música y sorpresa. La sorpresa en realidad era nuestra, ver qué caras se aparecerían. El día llegó. Colgamos banderines de colores, sacamos las mejores ollas, preparamos platillos que hacía años no servíamos juntos. Pozole, enchiladas, guisos de mi madre. Las mesas se llenaron rápido.
Clientes de antes, de ahora, mujeres de los talleres, el abogado con su esposa, hasta don Raúl con sus nietos. Faltaba alguien. Clara miraba la puerta cada tanto, como quien espera un último ingrediente. Casi a la mitad de la tarde, cuando ya estábamos sudando y sonriendo a partes iguales, se abrió la puerta y entró Daniel. Traía una camisa limpia, un pastel en las manos y un nerviosismo que se le notaba hasta en los pasos. «Feliz aniversario», dijo, alzando un poco la caja del pastel. «Lo compré, con mi dinero». Las mujeres de los talleres lo reconocieron de lejos, pero esta vez no lo miraron como al que casi nos deja sin cocina. Lo miraron como parte de la historia completa. El villano, sí, pero también el hijo que había tenido que aprender a golpes lo que otros quizá habían tenido claro desde jóvenes. Clara se acercó, tomó la caja, la puso sobre la barra. «Gracias», dijo. Él respiró hondo. «¿Puedo ayudar en algo?» Esa pregunta, sencilla, contenía todo lo que no se había dicho en meses. No pidió perdón directo, no exigió ser aceptado de inmediato. Ofreció manos. Eso, en una cocina, vale más que 1000 discursos. «Sí», respondí. «Lavaplatos». Se rió, nervioso. «De acuerdo». Y allí lo vi, a mi nieto, el que había soñado con subir de nivel usando atajos, parado frente al fregadero, con los brazos en jabón, aceptando órdenes de la mesera más joven como si fuera cualquier empleado. En cada plato que enjuagaba, había un poco de ego que se le iba también por el drenaje. No era humillación, era aprendizaje. La diferencia está en quién sostiene la esponja y con qué intención. Cuando la tarde cayó, alguien puso música de esas viejas que solo las abuelas sabemos tararear completas. Algunos clientes se animaron a mover los pies entre mesa y mesa. Nosotras, cansadas pero contentas, nos sentamos un rato a mirar el bullicio. El abogado se acercó con su vaso de agua. «Señora Marta», dijo sonriendo, «si todos mis casos terminaran así, me quedaría sin trabajo». «No se acostumbre», respondí. «Por cada historia que se encamina, hay 5 que apenas empiezan». «¿Y su testamento? ¿Sigue vigente lo del fideicomiso?», preguntó, medio en broma, medio en serio. Asentí. «Más que nunca». Lo que pasó con Daniel me enseñó que los cambios de corazón no tienen por qué significar cambios de papeles. Si él quiere estar en nuestra vida, será por quien sea, no por lo que pueda heredar. Clara, que había escuchado de reojo, intervino. «Pero también hemos pensado en algo más», dijo. «Si algún día ya no estamos, queremos que una parte de las ganancias de la fonda vaya a mantener esos talleres gratuitos para otras mujeres, que esto no se quede solo en nuestra historia». El abogado asintió, complacido. «Eso se puede arreglar», aseguró, «y va a hacer mucho bien». La celebración terminó sin grandes discursos, sin lágrimas dramáticas, sin giros de novela. Solo gente comiendo, riendo, yendo y viniendo. Daniel se despidió con un «Nos vemos mañana» dirigido a la mesera, no a nosotras. Era una frase simple, pero nueva. Esa noche, sola en mi cuarto, me senté en la cama con una taza de té. Pensé en todo lo que había pasado. El casi robo legal, la boda que no fue, la grabación en la fonda, los talleres, el salón comunitario, el aniversario. Pensé en mi madre, que nunca supo de testamentos ni de fideicomisos, pero que tenía una frase clara como un contrato. La pobreza se soporta, la humillación no. «Al final tenías razón, vieja», murmuré, mirando el techo. «Lo que no se soporta es que te traten como si no valieras nada, sobre todo los que comen de tu mano». Tomé el celular, abrí la aplicación donde se suben estas historias y escribí el último párrafo para quienes, como tú, se sientan ahora mismo como me sentí yo aquel día. Traicionadas, usadas, con miedo de quedar en la calle por confiar demasiado. Si están escuchando esto, dije con la voz cansada pero firme, quiero que recuerden que el amor y los papeles no son lo mismo. Puedes querer mucho a un hijo, a un yerno, a una nuera, y aún así decirle no frente a un documento que te deja sin nada. Puedes seguir siendo madre y al mismo tiempo dueña de tu historia. Nadie
por grande que sea su apellido, o por bonita que sea su sonrisa, tiene derecho a tratarte como un trámite más. Apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo, no me acosté pensando en qué me podían quitar mañana, sino en todo lo que habíamos decidido conservar hoy. La fonda, la casa, los papeles en orden, la dignidad y, sorprendentemente, una posibilidad pequeña pero real de que, algún día, mi nieto se siente a mi mesa no para reclamar herencias, sino para preguntar, como cuando era niño, «Abuela, ¿me sirves otro plato?» Y que yo pueda responder, sin miedo y con orgullo, «Claro que sí, mijo. Pero acuérdate, aquí se come con respeto». Porque, al final del día, esa fue la verdadera herencia que decidimos dejar. No un local bonito ni un letrero nuevo, sino un mensaje claro que viaja de mujer en mujer, de cocina en cocina, de historia en historia. Que ninguna vieja, por más arrugas que tenga o por más delantal que use, vuelva a creer que no tiene derecho a decir «esto es mío» y «aquí mando yo». Y si alguna vez dudas, piensa en esta fonda de barrio, en una abuela de 67 años que aprendió a usar grabadoras, abogados y talleres, no para vengarse, sino para volver a ocupar la cabecera de su propia mesa. Porque no somos invitadas, somos las que cocinamos la vida. Antes de irte, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás escuchando hoy. Me encanta leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Y si quieres seguir con la boca abierta, haz clic ahora mismo en el video que está apareciendo en tu pantalla y escucha la próxima historia. Te va a dejar sin palabras.